¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. A ver, muchachos, vamos a esperar hasta 2:05 a ver si se une alguien más, ¿ya? Y empezamos con las indicaciones generales para la prueba, ¿sí? Entonces, eso, esperemos 2:05 e iniciamos con indicaciones generales. Mientras tanto, ya estén preparados, tendrán una hojita, calculadora a la mano, ¿sí? Y ya estén listos, ¿ya? Ya se dan las indicaciones. Ya, a ver, chicos, empecemos tomando lista entonces, ¿sí? A ver, señor Reinaldo Araque. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Arias. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Edwin Balseca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Castillo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Contreras. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stalin Cuyo. Presente, Inge. Buenas tardes. Juan Estreta. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Alanis García. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Gómez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Guerrero. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Eric Guerrero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Wilmer Ipiales. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio Landívar. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Latacunga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. William Loachamín. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Mateo Morales. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Darwin Pitacuar. Presente, Inge, buenas tardes.
Buenas tardes, Vinicio Portita. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana Proaño. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Dan Redín. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Ángel Torres. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Dylan Valencia. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Kevin Villavicencio. Y Araceli Llanes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, chicos, según yo, solo falta el señor Villavicencio. Y sí, ya solo él, nadie más. Ya, a ver, chicos, demos las indicaciones generales. A ver, si es que ustedes ingresan al aula virtual, ¿no es cierto? Ahorita debe haberse ya habilitado la pestaña de prueba 1. Sin embargo, a las 2:15 está disponible el cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, a ver, doy las indicaciones. Misma modalidad con la que hemos venido trabajando en pruebas, ¿sí? Ojo, verán, leeranle bien, ¿no? Dice, este cuestionario va a estar disponible 2:15, ustedes pueden ya ingresar. Sin embargo, porque a veces no puedo ingresar justo en punto, lo que sea, pueden iniciarle exagerando, 10 minutos más tarde exagerando, porque eso sí, el cuestionario se va a cerrar 2:55. Entonces, de 2:15 a 2:55 hay 40 minutos. Ahora, si es que empezaron 2:15 en punto, se les también otra cosa, el tiempo es de 30 minutos, así que se va a cerrar igual 30 minutos después, así que consideren eso, ¿no? Que a la hora que ustedes empiecen el cuestionario, media hora después, pues se va a cerrar, ¿sí? Entonces, porfa, tener en cuenta eso. Ahora, la prueba como tal, sí, creo que están como 18, 19 preguntas, no estoy segura, o 19, 20, pero bueno, ya en ese rango, ¿sí? Son preguntas teóricas, ejercicios muy cortos, hay ejercicios, pero son muy cortitos, o sea, ninguno es ejercicio de que haz de ahí todo un procedimiento largo, no. Por ende, no van a tener que subir evidencias de ningún tipo porque los ejercicios son muy pequeños. Entonces, evidencias no van a tener que subir, así que por ese lado no se preocupen de estar subiendo evidencias porque no hay que subir evidencia. Como digo, los ejercicios son muy pequeños. Lo que les voy a pedir, chicos, es que lean bien nada más los datos, ¿no es cierto? Reemplacen bien los valores, hagan despacio, revisen 2 veces y algunos obviamente son, en este caso, chicos, son con respuesta numérica, ¿sí? Entonces, como es con respuesta numérica, por favor, tener en cuenta de que ya el sistema va a calificar automáticamente sus respuestas. ¿Qué les recomiendo yo? Con todo, yo sí puse ahí un ranguito más o menos de porcentaje, a veces para que no haya, ¿no? De que, por ejemplo, alguien dice, es que a mí me dio 8.4 y yo escribí 8.41. O sea, básicamente es lo mismo, ¿no? Pero sí puse ese ranguito ahí para que no haya errores en la calificación del sistema, ¿sí? Igual, está ahí anotado, pero con todo les digo yo, tienen que poner coma, no punto, para los decimales una coma, y les recomiendo, por favor, esto sí, cualquier cálculo que lo hagan, trabajen con 2 decimales, siempre, ¿sí? Cualquier cálculo que para el que vayan a hacer en la prueba, háganle con 2 decimales, con eso la aproximación de la respuesta va a ser bastante buena y va a estar dentro del rango que va a calificar el sistema. Entonces, lo único que les digo es, trabajen con 2 decimales, verifiquen bien que hicieron bien los cálculos y el sistema les va a calificar bien sin ningún inconveniente, ¿ya? Como les mencioné, son ejercicios muy cortos, ¿ya? Igual, la recomendación que les doy toda la vida también, ¿no? Ya saben, no pierdan tanto el tiempo. Ojo, les van a venir preguntas mezcladas, ¿sí? Como les van a venir preguntas mezcladas, no saben si les va a venir el ejercicio primero, un verdadero y falso, ¿no es cierto? Entonces, les recomiendo que, lo de siempre, ¿no? No pierdan tanto el tiempo a veces en preguntas que están ahí buscando la respuesta y luego al final ni alcanzan a contestar. Entonces, mi recomendación es esa, ¿sí? No pierdan el tiempo en las preguntas, vayan respondiendo, creo que está bastante sencillo, ¿sí? Y ya, yo creo que el tiempo igual está bastante bien, ¿sí? Y eso, chicos, no sé si alguien ahorita tiene alguna duda o pregunta. Ya, entonces, a ver, muchachos, conclusión. 2:15 va a empezar. En este instante, porfa, empiecen ya prendiendo las cámaras. Porfa, que les enfoque a ustedes, nada de las frentes, los techos, ¿no es cierto? Que se les vea a ustedes claramente, ¿sí?
A partir de las 2:15 pueden entrar al aula virtual y habilitar la prueba, pueden rendir la prueba. Y lo que sí, porque verán, de aquí ya nos queda, legalmente nos quedan 2 clases más, porque de ahí la última semana es feriado, ya no nos vemos, ¿sí? Entonces nos quedan 2 clases, chicos. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy tengo que de ley darles un poco de clase ya de 2 temas cortos que nos faltan, ¿sí? Tengo que darles de entre esta semana, la otra, y de aquí en 15 es del examen. Entonces, de ley debo darles clases hoy. Entonces, a ver, vamos a manejarnos así, verán. 2:15 empiezan a dar por motivos de lo que sea, no sé, el cuestionario se cierra a 2:55. Que vayan al baño a tomar agua, lo que sea. 8:05 en punto, empezamos la clase, ¿sí? Si es que alguien acaba el examen, puede apagar su cámara y puede irse a tomar agua, hacer lo que quiera, ¿sí? Pero 8:05 vamos a iniciar con unos 40, 50 minutos exagerando de un tema que hay que ver también, ¿sí? Entonces, listo, chicos, porfa, prendan sus cámaras los que faltan. Ya estos 3 minutos les doy para que ustedes se organicen lo que les haga falta, ¿sí? Y me avisan cualquier novedad. Sin embargo, como digo, todo está escrito, solo hay que leer bien, ¿sí? E ir respondiendo tranquilamente las preguntas que ahí se mencionan, ¿ya? Listo, muchachos, mucha suerte. Cualquier cosa me avisan. 2:15 se les debería estar habilitando la prueba, ¿ya? Suerte, chicos. Listo, chicos, por si acaso es 2:15. A las personas que porfa les veo la frente, agáchenle un poquito más la cámara si es que pueden, ¿sí? Muchas gracias. Cualquier cosa ya les aviso. Suerte, chicos, que les vaya bien. 8:05 iniciamos la clase, ¿sí? Pueden dar ahorita el examen.
A ver, chicos, espero que estén ahí. Ya son 3:05, entonces vamos a continuar con un poquito más de clase para avanzar ya con los últimos temas pendientes, ¿sí? Entonces, a ver, espero que estén ahí. Ya les comparto mi pantalla. A ver, algo, si es que alguien tiene ahorita alguna pregunta de la prueba respecto a alguna pregunta que no estaba clara o no sabe la solución, me puede avisar, porfa. Si no, vamos ya a continuar. Igual con todo, chicos, todas las soluciones, todo está en las diapositivas, en las clases que se han dado. Así que en teoría sí tienen acceso a las respuestas, pero me pueden decir eso. A ver, ¿qué dice? No, conmigo no hay nada adicional, ya saben, eso, nada que ver. A ver, primero, verán, yo les dije, chicos, vean bien el tiempo. Luego, que el que me diga que nunca copió ni abrió la diapositiva para responder las preguntas es un santo, la verdad. De ley estaban abiertas las diapositivas con los ejercicios, todo ahí a la mano. Primero, empezando por ahí. Segundo, si es que alguien estuvo en las clases, atendió, hasta para buscar la respuesta saben dónde está, así que hasta eso hubieran hecho rápido. Segundo. Tercero, les dije, no se confíen en el tiempo. Por eso mismo, es verdad, sí hice una prueba un poco larga, sí, pero igual los ejercicios eran ultra chiquitos, eran cortitos, de coger y reemplazar el más largo, así el más largo era para en 2 minutos, o sea, y son fórmulas con las que hemos venido trabajando todo el semestre, así que por ese lado, la verdad, chicos, no tienen por dónde quejarse, si bien les di menos tiempo tal vez que en otras, pero era igual un tiempo suficiente. Como digo, si es que hasta sabían dónde estaban las respuestas, sabían dónde buscar. Pero si se pusieron ahí a estar buscando, pues será la respuesta o qué será esto y perdiendo el tiempo porque quizás hasta capaz ni leyeron, les faltó el tiempo. Uno de sus compañeros acabó en 18 minutos y sacó 9/10. Entonces, eso a mí ¿qué me da a pensar? De que si tuvieron tiempo suficiente, acabó en 18 minutos. Si todo el mundo hubiera acabado a los 30 minutos, y con notas bajas hubiera dicho, chuta, sí me pasé la raya porque nadie acabó antes y todas las notas están hechas pedazos. Pero como les digo, uno de sus compañeros sacó 9 y acabó en 18 minutos. Entonces me da a entender de que estaba, si bien hasta 12 minutos de más, ¿sí? Así que por ese lado no hay ni recuperaciones, ni talleres, ni nada. Lo que tienen adicional, eso sí recuerden, ¿no es cierto? Lo que tienen adicional conmigo son las charlas de SWOT, que se da ahí unas décimas adicionales. Ya la charla hay el día jueves, ¿sí? Entonces el día jueves asistan, ¿no es cierto? Si se quieren ganar sus decimitas adicionales, asistan, inscríbanse a la charla, ya les pasé en el grupo de WhatsApp. Yo creo que finales de febrero o la 1 de marzo también va a haber otra, entonces también asistan a esa, ¿sí? Y tendrán otras decimitas adicionales. Y acuérdense que igual, faltando 15 días, la otra clase, sí, la otra clase yo les voy a dar las pautas. ¿Se acuerdan de que les dije que es un trabajo opcional, adicional, pero que no tiene nada que ver con hacer deberes o cosas de la asignatura como tal, sino era algo más como que de tipo de persona, ¿no es cierto? De que ustedes pueden ayudar a alguien o algo. Entonces, eso también yo les ofrecí, ¿sí? Entonces, por ese lado sí van a tener algo adicional. Pero de ahí, muchachos, yo en pruebas no mando nunca talleres ni deberes adicionales. Lo que les ofrecí desde un inicio, eso se mantiene. Entonces, estén porfa pendientes, como les digo, de los talleres, no sé, perdón, de los talleres. Estén pendientes de las charlas, ¿sí? Como digo, este jueves ya va a haber una. Y la otra semana, al inicio de la clase, voy a dar las pautas para explicarles en qué consiste ese trabajo adicional. Aunque ya medio les expliqué, ¿no es cierto? Pero igual ya les digo cómo van a presentar y todo para que les conste muy posiblemente de hasta, con ese trabajo, hasta unas 5 décimas adicionales. Y con las charlas, si es que asisten a todas y hacen un ultra mega trabajo que me convenzan de que qué lindo trabajo final, bueno, no es trabajo final, en realidad es un trabajo comunitario, no sé cómo llamarlo, pero si me convencen, tienen ahí 5 décimas y 4 décimas en charlas, es casi un punto, así que más que eso, chicos, no puedo hacer más. Igual están con buenas notas, así que espero que todo el mundo pase y nadie se quede por poco, ni siquiera el examen final. Listo, chicos. Entonces, por ese lado, espero que me entiendan, ¿sí?
Y ya, les di mi justificación respectiva. Entonces, estén pendientes la próxima clase y, como digo, el jueves asistan a la charla, ¿ya? Si es que consideran que necesitan decimas adicionales que les pueden ayudar. Listo, chicos. Ahora, ya, continuemos un poquito. Como les digo, quiero avanzar con este tema. Sí, hasta eso es corto para no tarearles mucho, solo que les voy a dar una introducción, ya, para la siguiente clase ya poder continuar. A ver, entonces, les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Y ya iniciamos. Entonces, pondrán atención, sí, estos últimos temas que nos faltan, ya estos últimos temas que nos faltan ya son un poquito más teóricos, no se va a profundizar, porque primero no es que se utilice tanto, no es tan común usarlo. Obviamente, ciertas aplicaciones sí se los usa, pero son como que aplicaciones más específicas y no son, se puede decir, o no tienen tanta importancia darles como, por ejemplo, motores trifásicos de inducción, que creo es de todo lo que está en el PEA y que ustedes ven, yo creo que lo más útil y lo que más les va a servir es la parte de motores trifásicos. Por eso es que en esa parte sí nos extendimos más o menos, ¿ya? Con lo último que vamos a ver es la parte de máquinas sincrónicas, ¿sí? Entre esta clase y la próxima, como digo, lo que me interesa es que sepan la teoría general, ¿sí? Y muchas cosas igual tienen que ver bastante con lo que ya se ha venido viendo desde fundamentos de máquinas, ¿ya? Entonces, dicho eso, chicos, vamos a avanzar un poquito con esta parte, ¿sí? A ver, vamos a ver lo que es el alternador sincrónico, ¿ya? Que viene, es el siguiente tema que está en nuestro PEA. El objetivo es conocer el principio de funcionamiento de los generadores sincrónicos o alternadores, ¿ya? Si es que le dicen alternador o generador sincrónico, es lo mismo, ¿sí? Y sus aplicaciones en diferentes campos, básicamente eso es lo que se espera ver en esta parte, ¿ya? De manera general, ¿no es cierto? Como una introducción, acordémonos que los generadores, ¿qué es lo que hacen? Transforman energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, ahí en el esquemita que vemos, ¿no es cierto? No sé si se dan cuenta, ustedes lo pueden confundir con un motor, pero en realidad no es un motor. ¿Por qué? Está girando y si se dan cuenta aquí, lo que está haciendo es alimentando un foco con energía eléctrica. Entonces, lo que está haciendo este de aquí está generando energía, ¿sí? Entonces, en este caso estoy generando energía eléctrica, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, es para prender un foco, es el ejemplito, ¿sí? Pero obviamente yo puedo utilizar según la aplicación que yo requiera, ¿ya? Entonces, ya, esta introducción general. Ahora, los generadores de corriente alterna, sí, bueno, ya dijimos, ¿no? Se suelen recibir el nombre de generadores síncronos o alternadores, ¿ya? Cuando les digan generadores síncronos o alternadores, son generadores de alterna, ¿ya? Porque también hay generadores de continuo y eso debieron haber visto algo, aunque sea en fundamentos de máquinas, ¿ya? Ojo, igual por eso es el nombre, ¿no? Miren, alternadores, porque es justo de corriente alterna, entonces son alternadores, generan alterna, ¿ya? Ahora, acordémonos, ¿no es cierto? Ya hemos venido hablando en el capítulo anterior, lo que era la máquina síncrona, ¿sí? Ahora, como ya son generadores síncronos, hablaremos de una máquina síncrona, es decir, va a operar, ¿no es cierto? Se va a mover a la velocidad síncrona, ¿ya? En otras palabras, la velocidad a la que gira el campo magnético, o sea, en otras palabras, supera esa velocidad, ¿no? A la velocidad a la que gira el campo magnético. En la anterior no, eran de inducción. Si llegaban a funcionar, ¿no es cierto?, a la velocidad síncrona, iba a llegar a un punto en que los campos se iban a alinear y eso ya no iba a permitir inducción y no se moverían, ¿no? Pero ojo, estas ya no son máquinas de inducción como tal. Sí se basa en los principios de inducción, sí se basa, ¿ya? Pero ya no como en la máquina de inducción como tal. Sí, ya vamos a ver igual un principio básico para que les quede bastante claro de cómo opera, ¿no es cierto?, o el principio de funcionamiento de un alternador, ¿ya? Ahora, listo, chicos, vamos acá. La fórmula con la que hemos venido trabajando es la misma, por si acaso, lo que es velocidad síncrona. Sí, velocidad síncrona es igual a 100F por la frecuencia sobre el número de polos. Igualito, eso se sigue manteniendo siempre, ¿ya? Algo también importante, sí, que mencionar es que los alternadores pueden llegar, ¿no es cierto?, a ser de potencias tan grandes como los valores que están marcados ahí,
¿sí? De 1000 a 1500 megavoltamperios. ¿Se imaginan? Son ultra grandes y bueno, y una de las razones también es que son utilizados para generación de energía, ¿no es cierto? Y ustedes deben saber que en las centrales de energía eléctrica, ¿sí? Obviamente yo necesito generar grandes potencias de energía eléctrica, ¿sí? Y por eso es que, bueno, los alternadores tienen esa capacidad de poder, ¿no es cierto?, llegar a producir una potencia muy, muy grande, ¿ya? ¿Qué más? Construcción. Básicamente igual, como cualquier máquina eléctrica, ¿sí? Y que obviamente tiene parte motora, ¿no es cierto? Y parte estática, ¿ya? Igualito, tiene un estator y tiene un rotor, igualito. O sea, si se dan cuenta, hay muchas cosas similares, ¿sí? Tengo el estator, que es la parte fija, el rotor, la parte móvil, igualito, ¿ya? Ahora, el estator también se le conoce como armadura, ¿ya? También es como la armadura de una máquina síncrona al estator, ¿ya? Y por ejemplo, aquí en la foto ustedes pueden ver un estator, ¿sí? Pueden ver un estator y vean la dimensión del estator, o sea, son ya ultra grandes porque, como dije, por lo general los generadores se utilizan para eso, ¿no? Generación de energía eléctrica y grandes potencias. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno. Y eso que este no es nada, hay unos muchísimo más grandes que si buscan en internet, fotos, videos, pues van a ver la capacidad de este tipo de generadores, ¿sí? Ahora, listo, igual, los mismos principios, ¿no? ¿Se acuerdan que igual desde transformadores, se acuerdan que los núcleos lamina para evitar pérdidas en el núcleo, corrientes parásitas? Igual acá está formado por laminaciones delgadas de acero, sumamente permeable. Acuérdense que lo de sumamente permeable, la idea es para, ¿no es cierto? Se puede decir, atraer el campo magnético o concentrar mi campo magnético, ¿sí? Entonces, los principios, como digo, son muy, muy similares, ¿sí? Hay cosas que irán variando, pero de ahí los principios de inducción para evitar pérdidas son muy, muy similares entre las máquinas, ¿sí? Ahora, otra característica del estator es que tiene una variedad de ranuras, ya cuyo objetivo es alojar los gruesos conductores de la armadura. Por ejemplo, acá está lo que ven como huecos aquí, ¿no es cierto? En la imagen son las ranuras en donde pues van los devanados, ¿sí? Los devanados del estator, obviamente, ¿ya? Ahora, el rotor, ¿no es cierto?, es la parte móvil, ¿ya? En el diseño de generadores síncronos se usan dos tipos de rotores, ¿ya? Hay el de rotor cilíndrico, sí, o liso también, pueden encontrarle como rotor liso también le suelen decir, o el rotor de polos salientes. Fíjense físicamente cómo son, es lo que les decía, ¿no? Aquí están los polos y justamente salen, ¿no? Si ven como, por esos polos salientes, en este caso hay dos polos, bueno, en realidad hay 4 polos, porque tengo 2 norte, 2 sur. Hay 2 pares de polos aquí. Ya, pero ¿cuál es la idea acá? O sea, que los núcleos, se puede decir, ¿no es cierto?, salen, ¿sí? Por eso son de polos salientes. Mientras que el de acá, lo que tiene el rotor son las ranuritas. Estos huequitos de aquí que ustedes observan, miren, por ejemplo, acá en el estator son las ranuras, ¿no es cierto? En donde aquí va el cable dado vueltas, las bobinas. Ahora, si es que el rotor es cilíndrico o liso, es como la imagen que ustedes observan acá, ¿ya? Y aquí también tiene ranuras en donde irían los devanados, ¿ya? Acá, en cambio, si se dan cuenta, no es cilíndrico, no es liso, o sea, ya forman, los polos salen, ¿no? Y como digo, en este de 4 polos se puede observar como que fuera una cruz, ¿ya? Ojo, bueno, también puede cambiar el número de polos y pues tendré otra figura, pero esta es la idea, como que la parte del núcleo, ¿no es cierto?, del mi material ferromagnético, pues sale, ¿ya? Entonces, estos son los dos tipos de rotores que ustedes van a encontrar en un generador síncrono, ¿ya? Ahora, a ver, ¿qué es lo que necesitamos saber igual? Verán, el rotor, aquí, ojo, va a pasar al revés, ¿no es cierto? Alguien tiene que hacerle girar al rotor para que se produzca energía eléctrica. ¿Qué pasaba en el motor? En el motor yo venía, le alimentaba al estator yo le daba energía eléctrica y este se movía, ¿no es cierto? El rotor. Eso pasaba en un motor. En un generador es al revés. Alguien le hace moverse, ¿sí? Le hace mover al rotor y luego, ¿no es cierto?, se induce una fuerza electromagnética y pues bueno, yo voy a tener un voltaje de salida, voy a tener una energía eléctrica de salida, se puede decir así. Entonces, primero, dijimos que alguien le hace moverse, ¿no?, al rotor. Entonces, ojo, siempre
al rotor, ¿no es cierto? Quien le hace girar se le suele conocer como un impulsor primario, que se les da ese nombre, es el que le hace mover al rotor. Más adelante ya vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Ahora, el rotor, ¿no es cierto? Dijimos que había de dos tipos, polos salientes y cilíndrico o liso. ¿Cuándo se usa el uno o el otro? Básicamente la característica es de esta, miren. La de polos salientes es cuando yo necesito generadores, a trabajar con generadores de velocidad baja y media también se puede decir, ¿ya? Polos salientes es cuando voy a trabajar con velocidades bajas y medias. Ahora, son lisos o cilíndricos, en cambio, cuando yo necesito alta velocidad, ¿ya? Y ahí se le conoce también, como es muy, muy rápido, se le conoce también como turbogenerador, ¿ya? Porque es ultra rápido y estoy con velocidades bastante altas. ¿Sí? Entonces, esa es la característica principal entre el uno y el otro. El uno para bajas velocidades, el otro para altas velocidades, ¿ya? ¿Qué más? Una característica del rotor cilíndrico, por si acaso, es que a pesar de que se mueve muy, muy rápido, su velocidad es alta, su operación es silenciosa. Y también este rotor cilíndrico ofrece un mejor equilibrio que el rotor de polos salientes. También como una característica adicional que ustedes pueden conocer, ¿ya? Ahora, vamos con el principio de funcionamiento para que lo entiendan bien. Verán, para generar la electricidad, ¿sí? A ver, más bien dicho, lo que yo les puse aquí de resumen, este video les voy a mostrar yo ahorita y les voy a dar una pequeña explicación nada más para que se entienda cómo funciona. Con todo, si es que les interesa saber más, pueden seguir viendo todo el video. Yo solo una partecita les quiero indicar, ¿sí? Entonces, esta partecita que les quiero indicar es la siguiente. A ver, ustedes creo que no escuchan, pero sí igual le voy a bajar un poquito el volumen. Ya hice otra cosa atrás. Eso. Ya, a ver chicos, verán, aquí para más o menos yo explicarles esta parte del video, ¿sí? A ver, déjenme ver. Sí, exactamente esta parte, verán. ¿Cuál es la idea? Acuérdense de los principios, ¿no es cierto?, de inducción, de campos magnéticos, ley de Faraday y todo eso, ¿ya? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, yo tengo esta espira, la que ustedes ven acá es un camino cerrado, es una espira que representa una bobina, ¿no? Porque al final recuerden que yo trabajo en los motores ya con bobinas, pero al final, para entender el principio básico, se le puede ver como una sola espira, un camino cerrado. Ya, entonces, si yo quiero que en esta espira, ¿no es cierto?, circule una corriente, es decir, se genere electricidad, ¿ya? ¿Qué debería pasar, ¿no es cierto? ¿O qué es lo que se hace? Se le coge a la espira, se le mueve dentro de un campo estacionario. Ojo, lo que ustedes observan aquí es un campo magnético estacionario. No se está moviendo, está fijo ahí, ¿sí? Entonces, ojo, este es un campo magnético estacionario. Fijo, quieto, pero hay campo magnético. Por ejemplo, entre dos imanes puede haber un campo magnético, ¿ya? Ustedes vienen con la espira y si yo quiero que circule electricidad, ¿yo qué tengo que hacerle? Le muevo a la espira. Si yo le muevo, se puede decir que yo voy a generar una corriente a través de la espira o una electricidad que está aquí con los cables azules, ¿ya? Esa es una opción. Ahora, ojo, ¿qué pasa en cambio si es que se me está cambiando el video? Oh, denme un segundo. Ya, entonces verán, primer caso, ¿no? ¿sí? Campo fijo, yo vengo con una espira y si yo le muevo, estoy produciendo, según la ley de Faraday, ¿no? Establezco una variación de flujo en el tiempo al moverle a la espira y pues va a circular corriente por aquí, ¿ya? Esa es una forma, se puede decir, de generar electricidad en esta espira. ¿Cuál es la otra forma? Lo contrario, la espira es fija y yo le cojo ese campo y yo al campo le empiezo a girar, se puede decir, o le hago rotar yo al campo. Si yo le roto el campo, ¿sí? Y la espira está fija, pues también se va a generar electricidad a través de él. Entonces, ojo, tenemos esas dos opciones básicas por los principios de ley de Faraday y de inducción, ¿sí? Campo sin moverse, a la espira le muevo o al revés. La espira se queda fija, al que yo le hago girar es al campo, ¿ya? Ahora, basados en este principio de inducción, ¿no es cierto?, de corriente, ¿ya? ¿Cuál es el que a mí me sirve o cuál es el que se aplica ya para los alternadores o para los generadores síncronos? El segundo, porque constructivamente y técnicamente es más fácil de obtener y ya vamos a explicar igual a continuación, ¿ya? Entonces verán, ¿cuál es la idea que vamos a ver a continuación? Primero, que se trabaja con ¿no? De que yo tengo espiras fijas
pero en realidad yo hago mover es al campo, se puede decir. Entonces, ¿cómo yo primero, yo necesito sacarme de algún lado un campo magnético, ¿sí? Y luego le hago moverse, ¿ya? Entonces, ¿de dónde me voy a sacar el campo magnético? En el rotor, ¿ya? Yo aquí en el rotor, ¿sí? Yo al rotor aquí, esto lo que ustedes observan, por ejemplo, este es de polos salientes, ¿sí? Le ven como los núcleos están hacia arriba y aquí están los devanados en los polos, ¿sí? Este, por ejemplo, es uno de polos salientes, ¿ya? Y ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea en este caso? ¿Ya? Que verán, yo acá voy a sacar, yo necesito un campo magnético aquí en el rotor. Luego le hago mover y ahí tendría mi campo magnético giratorio. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, no sé si se dan cuenta, la idea es que verán, les voy a mover un poquito más adelante para que le entiendan mejor el principio. Ya, aquí, miren, este es solo un motor de 4 polos, ¿ya? Ahora, fíjense acá, aquí, bueno, me dice pares de polos 2 porque estoy hablando pares de polos, pero si hablo polos individuales son 4. Entonces, verán, fíjense la idea. Toda esta parte son los devanados del rotor, ¿ya? Si se dan cuenta, están entrelazados entre sí, obviamente, pero cada uno está en su polo respectivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo necesito un campo magnético. Si es que yo no hago nada a este, no le alimento, no hago nada. Si yo solo cojo y le muevo al cable y el cable no está conectado, no, yo no voy a producir campos magnéticos por nada del mundo. Sí, o sea, si ustedes le ven solo al rotor así y le mueven el cable, no estoy haciendo nada. O sea, yo necesito, verán, yo necesito aquí en el rotor campo magnético y moverle ese campo magnético. Entonces, primer paso, voy a sacarme un campo magnético. ¿Cómo me saco un campo magnético? Con el principio de electroimán. ¿Sí? ¿Qué es un electroimán? Recuerden que si ustedes a una bobina le energizan, ¿no es cierto? Se va a producir, ¿no es cierto?, un campo magnético alrededor de la bobina, ¿sí? Y básicamente eso es un electroimán porque voy a tener un polo norte, un polo sur. Entonces, esta es la idea. Yo al rotor sí le energizo con una fuente de continuo, ¿sí? Ahora, no se confundirán, muchachos, verán. Y esto también tiene que estar muy claro. Esto es un generador síncrono de alterna. ¿Qué es un generador síncrono de alterna? Que la salida, primero, que la entrada es un movimiento, ¿no? O es una energía mecánica, se puede decir el movimiento, ya es verdad. Cojo esa entrada mecánica de movimiento y la transformo en energía eléctrica de alterna, porque ojo, es un generador síncrono de alterna, ¿no? Entonces, primero por ahí. Ahora, pero yo necesito, sí, aquí en el rotor, que es el que se mueve, ¿sí? Yo necesito un campo magnético y no hay de otra, o sea, no nos queda de otra que igual alimentar a este rotor. Sí se le da una alimentación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que aquí al rotor lo que se hace es alimentarle o excitarle con una fuente de continuo, ¿ya? Yo pongo aquí una fuente de continuo, le alimento a este circuito, se puede decir, ¿ya? Y obviamente el rato en que yo le alimento va a circular corriente y si circula corriente hay un campo magnético alrededor. Ahora, como le estoy alimentando con continua, ¿sí? Las líneas amarillas ya son el campo magnético. Como le alimento con continua, ¿qué es lo que pasa? El campo magnético es fijo. No es como, no sé si se acuerdan en el video que vieron de cuando vimos en los trifásicos. Es pulsante, ¿se acuerdan eso de que el campo se hace chiquito, se hace grande, ¿no es cierto? En alterna, se mueve el campo. Ahora este es fijo, ¿por qué? Porque aquí el voltaje que le estoy aplicando también es fijo, pero yo tengo aquí, o sea, tengo sí creo un electroimán, tengo los polos, todo, pero no se mueve, está ahí fijo, ¿sí? Porque igual, como digo, yo le alimenté con continua, ¿ya? Es un campo fijo que no se mueve, se puede decir, o no varía, más bien dicho, en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Ya, hasta ahí, perfecto, tengo el campo, no sé si se dan cuenta, ya tengo el campo magnético que quería, ¿sí? Alimentándole al rotor con una excitatriz de fuente continua, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que se hace? Ahí sí viene la parte del impulsor primario que yo les decía. Alguien tiene que hacerle mover a este rotor una fuerza y el rato en que viene ya esa fuerza que le hace mover este eje, este campo que estaba quietito, ya está girando, se está moviendo y pasa lo del inicio. Lo que les decía acá, ¿no es cierto? Pasa esto. Yo ya tengo el campo y yo le estoy haciendo rotar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál viene a ser mi espira? Esto vendría a ser el estator, el fijo. Sí, entonces verán chicos, básicamente ya lo que está pasando es esto, ¿no?
si es que yo hago, ¿no es cierto?, que el rotor se mueva, ¿ya? Este campo ya se mueve, ¿sí? Y obviamente va a interactuar, ¿con quién va a interactuar? Con el estator. Estos devanados ahorita que aparecieron aquí en el video son del estator. Y obviamente, ahí sí, si ya tengo este campo, este viene a ser mi espira fija, ¿ya? O sea, esta de acá, los devanados que ven aquí que asomó viene a ser como que mi espira fija y pasa eso. Se va a inducir aquí una corriente si es que si este camino se cierra, ¿sí? Básicamente ese es el principio, ¿ya? Entonces, resumen cortito. A la final, yo tengo un estator, un rotor. Al rotor, ¿yo qué le hago? A los devanados del rotor hay que alimentarles con continua para que se genere un campo magnético, ¿sí? Entonces, le alimento con continua, se genera un campo magnético, viene el impulsor primario que le mueve al rotor, el campo se mueve, mi espira viene a ser el estator, se va a inducir una corriente ahí y por ende yo estaría ya produciendo, ¿sí? Esto, alterna, ¿ya? Que es eso, ¿no? Ojo, es un generador de alterno, un alternador. Entonces, yo acá esta corriente ya va a ser de tipo alterno, ¿sí? O de este tipo que observan ustedes aquí. De igual manera, si es que quiero, por ejemplo, que sea trifásico, el principio es del mismo, solo que ahora como es trifásico, yo en el estator necesitaría 3 devanados que se los suele conectar como ustedes observan aquí en Y, ¿sí? Y listo, yo voy a tener, ¿no es cierto?, a mi salida, ¿ya? Déjenme ver si está por aquí un grafiquito que también quería que le vean. O sea, ya, yo voy a tener, ¿no es cierto? Si les conecto en Y desfasado 120 grados, pues voy a obtener mis 3 voltajes trifásicos y sería el principio de un generador trifásico síncrono, ¿ya? Ahora, dada esa introducción, continuemos con esto de acá, ¿ya? Entonces, eso les decía, ¿no? Que el segundo método es el que se utiliza, se coge un campo, se le mueve al campo, ¿ya? El estator queda fijo, ¿ya? Al rotor, lo que les mencionaba, está escrito acá, ¿no? Los devanados del rotor se alimentan con fuente de continua, ¿ya? Aquí están iguales, he puesto unas imágenes, ¿no es cierto? Le alimento con continua, tengo un campo magnético fijo, ¿sí? Ahora, yo les decía que el rotor, acá decíamos esto, ¿no? Que el rotor, el rotor se hace girar a velocidad síncrona mediante un impulsor primario. ¿Quién es este impulsor primario? O sea, alguien tiene que hacerle mover al rotor para que este campo sea móvil, ¿no es cierto? O que no sea fijo, se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que, quién es este impulsor? Por lo general, en la mayoría de generadores, este impulsor es una turbina, ¿ya? La turbina, ¿qué es la turbina? Si ustedes van al concepto de turbina, les dice lo siguiente, es una máquina destinada a transformar en movimiento giratorio de una rueda de paletas la fuerza viva o la presión de un fluido. O sea, ojo, no confundir. La turbina, sí, primero es una rueda de paletas, como la que ustedes observan acá. Esto es una turbina, es una rueda de paletas. ¿Qué es lo que hace? Transforma esto, coge fuerza viva o presión de un fluido, puede ser aire, ¿sí? Coge esa presión, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, por movimiento, y la transforma en movimiento, se puede decir, ¿ya? O sea, básicamente es eso. Entonces, aquí, por ejemplo, esta me parece es una turbina de gas, esta de acá es la turbina típica de un avión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? La presión del aire le coge y le hace mover, ¿sí o no? Se transforma, se puede decir que transforma presión de un fluido en movimiento, ¿ya? Y este movimiento se acopla, ¿no es cierto? La turbina se acoplaría al eje del rotor y es el que le va a hacer mover al rotor, ¿ya? Acá, por ejemplo, igual está un pequeño GIF en donde ustedes observan una típica turbina, por ejemplo, de agua, ¿no es cierto? Miren, aquí por la presión del agua, ¿no es cierto?, cae, le empuja estas paletas, ¿no es cierto?, de la turbina, y esta de aquí, ¿qué termina haciendo? Se termina moviendo, y aquí esta agua recircula, ¿no es cierto?, y se fue, pasó por aquí, le movió, se fue. Esta es la típica, por ejemplo, ¿no es cierto?, el típico funcionamiento. Claro que aquí se ve ultra básico, ¿no?, para que se entienda la idea, ¿sí? Pero es el principio fundamental, por ejemplo, de las centrales hidroeléctricas, de las turbinas de centrales hidroeléctricas, ¿sí? La fuerza del agua le hace mover a la turbina está acoplada al rotor del generador y el generador se mueve y por ende del estator yo saco energía eléctrica, ¿sí?
Entonces, aquí, por ejemplo, como les decía, pueden observar eso, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta de los generadores síncronos? Lo que ya mencionamos antes, ¿no? Que aquí el campo magnético rota con el rotor a la misma velocidad, a la velocidad síncrona, ya gira a esa velocidad del rotor. El flujo magnético giratorio, ¿no es cierto? Que proviene del motor. Esto es bueno, la culminación o la explicación de lo que vimos en el video, ¿sí? Lo que, ya como este se mueve, ¿no es cierto? El del rotor se mueve, interactúa, ¿no es cierto? Aquí dice intercepta el devanado del estator, ¿ya? Y obviamente si le intercepta, por ley de Faraday, se genera una fuerza electromotriz en los devanados del estator y con ello una corriente va a circular por acá. Si es que yo cierro el circuito conectando una carga, por ejemplo, de ley va a circular corriente, ¿ya? Entonces, listo, ese es el principio básico de funcionamiento de un generador, ¿sí? No es necesario ahorita que se profundice más, como digo, lo importante es conocer el principio básico de funcionamiento, ¿ya? Ahora, otro subtemita que hay que ver igual, ¿no es cierto?, para entenderlo un poco, y con esta parte voy a acabar, ¿sí? Es la parte del circuito equivalente, el circuito equivalente del generador síncrono, ¿ya? Ahora verán, aquí que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, yo voy a tener, ¿sí? Yo voy a tener el voltaje, ojo, el generador a su salida me va a dar un voltaje, ¿no es cierto? Entonces, este voltaje en los terminales va a ser de tipo de alterna, porque es un generador síncrono de alterna, ¿ya? Pero, ojo, verán, y aquí quiero que esté claro esto. Con todo, cuando les indique la siguiente imagen va a quedar más clara, ¿sí? Ojo, este voltaje de aquí dice que va a depender de la carga, ¿ya? O sea, el voltaje en los terminales del generador va a depender de la carga y va a ser mayor, más bien dicho, o puede ser mayor o menor que el voltaje generado. ¿A qué se refiere para entender un poquito mejor? Aquí ustedes pueden observar una versión del circuito equivalente, ¿sí? De la parte de un generador síncrono. Entonces, fíjense acá, miren, la parte de armadura, acuérdense que era la de estator. Esta es la parte de estator, esta es la parte de rotor, ¿ya? La parte de rotor, miren, aquí está, es más, aquí está, miren, la excitatriz de continua, ¿no es cierto?, con la cual yo al rotor, a los devanados, le alimento para poder generar un campo magnético, ¿ya? Y bueno, está la parte de resistencia, ¿sí? Y acá, en cambio, lo que quiero que observen, y bueno, aquí está la parte de reactancia. Ahora verán, más que le vean ahorita, quiero que le vean acá, a la parte de armadura, a la parte de estator. Porque recuerden que lo que estoy hablando aquí ahorita es el voltaje en los terminales del generador. ¿Dónde están los terminales del generador? Están acá, o sea, entre este punto, déjenme ver si conecto solo un ratito mi tableta, porfa, para nada más indicarles unas cosas a ti. Ya, entonces verán, es muy similar quizá a la parte de transformador cuando lo vimos, pero, o cuando lo vieron, o igual a lo que hemos venido viendo, pero con todo voy a tratar de explicarles. Verán, los terminales del generador como tal están acá. O sea, el voltaje, se puede decir, el voltaje del generador es es del VA, ¿ya? Y eso, y bueno, y aquí es donde yo conecto una carga. En este caso, este ZA que ustedes observan aquí es la carga. Entonces, ojo, estos son los terminales. ¿Ya? Cuando les habla de los terminales del generador, les habla de se puede decir, aquí hay una bornera, aquí hay una bornera, y yo conecto algo aquí. Sí, yo aquí tengo ya el voltaje en los terminales del generador. Ahora, ¿qué es lo que me dice acá? Miren lo que dice, el voltaje en los terminales de un generador, en otras palabras del VA, ¿ya? Dice, va a depender de la carga, o sea, de que yo conecte ahí, y dice que puede ser mayor o menor que el voltaje generado. ¿Cuál es el voltaje generado? Es el EA, o sea, el que se indujo. Ojo, verán, este EA es el voltaje que se indujo por fuerza electromotriz, que vino de acá al estator y se induce un voltaje. Si es que fuera ideal, no se toma en cuenta esto, y ahí sí, el EA es igual al VA, si es que fuera ideal. Pero esto, ustedes saben, y analizaron a nivel de, por ejemplo, en transformadores, que es la parte básica o principal, donde se analiza, ¿no es cierto?,
se analiza las pérdidas, transformador ideal, no ideal, etcétera, ¿ya? Sabemos primero que existe qué cosa, justamente esto, que es el primer temita que se ha mencionado acá. Hay una caída de voltaje en la resistencia de armadura. Ojo, verán, todo este es el estator, ya representa el estator. LA representa la fuerza electromotriz o el voltaje generado, ¿no es cierto? Ahora, bueno, la IA es la corriente aquí, ¿sí? Ahora, ojo, esto de aquí es la parte de estator. ¿El estator qué es? Es una bobina, ¿no es cierto? O bobinas, si es que estoy básico, ¿ya? Es una bobina o bobinas, ¿ya? Y todo inductor o bobina tiene ¿qué cosa? Una resistencia interna, en este caso es DRA, ¿ya? Entonces, si yo tengo, ¿no es cierto? Esto al ser cable tiene una resistencia, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto también se analizaba, como les digo, en la parte de transformadores, ¿no? Va a aparecer un voltaje, ¿ya? Un voltaje que va a ser IA por RA. Y este voltaje IA por RA es la caída de voltaje que se queda aquí en la armadura, o sea, es lo que se pierde. Y esto es cuando, como digo, se analizan pérdidas, ¿ya? Entonces, ojo, primero verán, hay una resistencia de armadura. ¿Qué más hay? También hay una reactancia de armadura, que es en cambio la que ustedes observan acá. Ojo, esta de aquí, dijimos que es por qué cosa, por la resistencia interna del cable propio, ¿no es cierto? Aparece esta resistencia. ¿Por qué aparece una inductancia? Bueno, que es una reactancia a la final. ¿Por qué aparece? Es por esto, por el flujo de dispersión. ¿Ya? A esta se le conoce también como reactancia de dispersión. Es porque aparece porque hay un flujo de dispersión. ¿Qué es lo que pasa en el flujo de dispersión? Es ese flujo que se pierde, ¿no es cierto? Que se me va en el aire. Ese es mi flujo de dispersión. Entonces, como hay una parte del flujo que vino de acá, desde el rotor hacia el estator, ¿no es cierto? Hay un flujo que se pierde. La manera de representar esta pérdida es a través de una reactancia que es la XA. ¿Ya? Y ojo, al ser reactancia también va a ocasionar una pérdida de voltaje, también va a haber una caída de voltaje por reactancia. A la final, esto es como se podría decir, es una impedancia, ¿ya? Que produce una caída de voltaje, ¿sí? Ahora, hasta ahí, ¿a qué quiero llegar, chicos? Verán, bueno, hasta ahí ya vimos, ¿no es cierto? Que tengo aquí, se puede decir el voltaje generado, dijimos, ¿no es cierto? Pero que el de los terminales va a ser diferente y va a depender de que yo conecte acá. Voy a dejarle hasta ahí la explicación para no quedar a medias, ¿sí? Lo único con lo que quiero que se queden es eso, ¿no? De que a la final, ¿sí? El voltaje en los terminales del generador puede ser, ¿sí? Que sea más alto que el voltaje propiamente generado. A ver, se me movió un poquito. Dejémosle acá, ¿sí? Pero ya vamos a explicar un poco más a continuación. Ojo, a niveles de carga, solo ya con esta parte termino, recuerden que a niveles de carga, de manera muy general, cuando se ve a nivel de factor de potencia, yo puedo tener cargas de 3 tipos, cargas en adelanto, en atraso o en fase. Entonces, acá de paso, lo único que se ha puesto, con todo, más adelante se va a explicar un poquito mejor para que se entienda mejor, ¿sí? Ojo, si tengo factores de potencia en adelanto, o sea, si mi carga está en adelanto, el voltaje en los terminales puede ser más alto, ¿sí? Que el voltaje generado. Mientras que si mi factor de potencia de mi carga está en atraso o es igual a la unidad, es decir, está en fase, ¿ya? El voltaje en los terminales va a ser menor que el voltaje generado. Entonces, como digo, eso voy a dejar hasta ahí para no quedar a medias en la siguiente explicación, que vamos ya a entender un poquito mejor esto, ¿sí? Pero quiero que se queden con esa parte, ¿no? De que el circuito equivalente básicamente es esto, ¿sí? Un voltaje generado, hay una resistencia de armadura, una reactancia de armadura o reactancia de dispersión, que básicamente es por pérdidas, ¿sí? Y listo, no sé si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, si no, chicos, vamos a quedar hasta ahí por hoy. Listo, muchachos. Entonces, a ver, muchachos, vamos a quedar ahí. La siguiente clase acabamos con esta parte. Vemos igual, a simple vista lo que es un motor sincrónico, que igual muchos principios son muy, muy repetidos, solo que ahora el motor hace al revés, ¿no? El motor sí se alimenta con energía eléctrica y la transforma en movimiento, sí, pero básicamente los principios son muy similares y acabaríamos con eso. Si es que no tienen dudas, preguntas, nos vemos la siguiente clase y estén pendientes cualquier indicación adicional que se les dé. El día de mañana tenemos laboratorio, ¿no es cierto?
vamos a continuar o concluir la parte de ADM, motor trifásico de inducción, las pruebas que se hacen en los motores, ¿sí? Entonces, continuamos mañana con eso. Igual nos quedan, me parece, unas 2 prácticas más todavía. Y listo, chicos, con eso acabamos. Cuídense, que tengan una buena tarde y nos vemos el día de mañana en laboratorio. Una preguntita antes que se retire. Dígame. Dígame, Ángel, no lo escucho bien. No sé si soy solo yo, pero no le escucho, Ángel. No le escuché prácticamente nada. No sé si sus compañeros le escucharon, chicos, o es solo problema mío. No se le escucha, Inge. No, Inge, no se les escucha. Ángel no se le escucha. No sé si puede escribir en tal caso por el chat. No, Ángel, nada. Está full entrecortado. No se escucha. No, Ángel, no se escucha absolutamente nada, le cuento. Si es que puede, escríbame en verdad por el chat. ¿En específico de qué? A ver, del informe. No, a ver, acuérdense, chicos, que en el informe yo siempre les subo, a ver, acuérdense que yo hago esto, y es más, ahorita les voy a compartir la pantalla para que vean, y acuérdense que yo me manejo así, porque ya saben que mi tiempo es ultra contado y no puedo alcanzar a veces avanzar mucho. Entonces, a ver, acuérdense que, yo les pongo siempre con acorde a las indicaciones del instructor, pero yo siempre, el fin de semana, ¿no es cierto?, cojo y les subo la hoja guía ya con la parte completa. Entonces, por ejemplo, verán, a ver, les voy a compartir pantalla ahorita para que no haya confusiones. Y la otra vez sí les dije, pero con todo no hay problema, les repito. A ver, en laboratorio de máquinas yo siempre les subo, por ejemplo, a ver, ya vamos a tener la práctica 10, yo les subí aquí la hoja guía y cuando les subo para prepa, les subo así ultra sencilla y les pongo objetivos del prepa y acá pongo acorde a las indicaciones del instructor. Pero esto es cuando les subo para el prepa. Ya para el informe yo actualizo eso entre viernes, máximo fin de semana, ¿sí? Y les subo otra vez la hoja guía actualizada. Entonces, si es que vienen acá la hoja guía, miren, ya les pongo el procedimiento que hicimos, les pongo todo y aquí ya les pongo el informe, ¿sí? Eso está desde la anterior hoja, entonces espero que se hayan hecho. No sé si alguien revisó, no revisó, pero espero que ahí esté más claro para todos, ¿sí? Ahí está más claro, Ángel. ¿Sí? Dígame sí, escríbame en el chat, porfa. Yo creo que los demás está claro, ¿verdad? Ya, chévere. Entonces, igual, por ejemplo, esta de la práctica 10, igual, para el viernes, exagerando fin de semana, yo ya les actualizo aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo sí les actualizo las hojas guías, sí les estoy dejando las hojas guías finales, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, si es que no hay más dudas y no hay más preguntas, ahí sí quedamos entonces y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Cuídense, chicos, que tengan una buena tarde.